¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy es un vídeo de estos que yo los llamo de reflexiones. Entonces estoy aquí con mi café, que por cierto la taza es chulísima, es de rugbívoros. Si la vida te da palos, consigue 3 puntos. Una bromita interna del mundo del rugby. En fin, el caso es que estoy aquí reflexionando y quería compartir con vosotros una reflexión que he hecho alguna vez por redes sociales y que creo que es importante. Es básicamente acerca del mundo académico, acerca de lo que se pide en el mundo académico que deben estar haciendo los investigadores y las investigadoras, ¿no? Las personas que se dedican a la investigación. Yo voy a hablar desde el punto de vista de la paleontología, de mi experiencia personal. Entiendo que cada disciplina es diferente, pero bueno, eso. Voy a hablaros de lo que yo veo que es un problema de cara a crecer y trabajar en el mundo académico y a seguir investigando. Yo creo que hay un problema muy gordo a la hora de poder dar a conocer tus resultados y que se te valoren esos resultados para poder seguir trabajando y seguir optando a nuevos trabajos. Y es el tema de las publicaciones. Así que, en fin, voy a hablaros hoy de eso. Igual no os interesa, igual sí. Pero en cualquier caso, yo hoy me voy a desahogar. Bueno, pues lo dicho, os voy a hablar desde mi experiencia personal. Yo empecé a meterme en el mundillo de la investigación. En realidad empecé a meter un poquito la patita siendo estudiante. Y esto, repito, yo estoy contándolo desde mi experiencia personal y desde lo que es mi experiencia en el mundo de la paleontología, porque sé que en cada disciplina las cosas son diferentes y no todo se mueve a la misma velocidad o no todo... no son, por ejemplo, no existen las mismas facilidades para empezar en este mundo en el resto de disciplinas. En el caso de la paleontología tenemos a nuestro favor que es una disciplina muy vocacional y que normalmente en muchos centros de investigación y en muchas universidades existe la opción para los estudiantes de que empiecen a, digamos, entrar en ese mundo de lleno. Existe la posibilidad muchas veces de estar colaborando en laboratorios, ya sea catalogando o limpiando huesos o otro tipo de fósiles. Existe la posibilidad muchas veces de estar echando una mano en museos con los inventarios o con actividades de divulgación de cara al público. Existe la posibilidad también muchas veces de colaborar como voluntario en excavaciones paleontológicas. Sobre el tema de que si esos trabajos deberían ser solo hechos por profesionales ya totalmente titulados y con experiencia, ese es otro debate que podríamos abrir un día en un directo con más gente. Si os parece bien, ponedmelo abajo. Pero en cualquier caso, el lado luminoso de todo eso, la parte positiva de todo ello, es que yo y otras personas que han tenido esa experiencia se han podido, mientras aún estaban estudiando, se han podido ir formando y han podido ir aprendiendo parte del proceso de lo que es la investigación científica. En este caso, la investigación en paleontología. Parte de esa experiencia temprana que tenemos por suerte en paleontología es la participación en congresos. En España, así como en el resto de Europa, pero la cosa empezó hasta donde yo sé en España, tenemos los encuentros de jóvenes investigadores en paleontología, que si queréis saber qué es eso, podéis echar un vistazo en mi canal, buscarlo en el buscador y veréis que hay varios vídeos dedicados a los EGIPS, estos encuentros de jóvenes investigadores en paleontología, que son los encuentros en los que jóvenes estudiantes, jóvenes doctorandos, jóvenes estudiantes de máster que están trabajando en sus trabajos fin de máster, incluso doctores jóvenes, presentan sus resultados en un ambiente de congreso, en un ambiente académico, como son los congresos científicos, en los que se presentan los resultados de tu trabajo, de tu investigación,
ya sea a través de charlas o de pósters, y se genera esa especie de diálogo de preguntas y respuestas o de networking, de establecimiento de conexiones y de contactos entre diferentes personas que trabajan en esta disciplina. Esto es muy positivo porque siendo un estudiante ya puedes ir viendo cómo son las investigaciones que están haciendo la gente que trabaja en su tesis de máster o la gente que trabaja en su tesis doctoral. Y por otro lado puedes ya también ir conociendo a otra gente fuera de tu facultad, fuera de tu universidad, a gente que también trabaja en temas que te pueden interesar, con los que tú puedes llegar a contactar para colaborar con ellos en alguna excavación o incluso para el día de mañana quizá incluso empezar a trabajar en investigación o realizar una tesina o una tesis con ellos. Esto es muy guay. Y me gusta hablar de esto porque es un lado positivo, ¿no? del mundo académico temprano que tenemos aquí. Como os he dicho, esto nació en España, pero llegó un momento en que hubo un EGIP que se realizó en la localidad valenciana de Alpuente, una localidad a la que yo le tengo muchísimo cariño y en la que trabajo habitualmente también y tengo muy buenos amigos entre los paleontólogos y paleontólogas que trabajan allí. En esta edición de este EGIP en Alpuente se decidió que aparte de ser un EGIP fuese un IMERP, que es el equivalente pero internacional. De manera que este congreso, sobre ser un EGIP, se realizó en inglés, las comunicaciones eran en inglés, los resúmenes y el libro que se publicaba con los resúmenes de los trabajos estaba en inglés y acudieron investigadores jóvenes en paleontología de otros países europeos. Este IMERP se sigue realizando también a lo largo y ancho de Europa desde entonces. Y por ejemplo, este año mismo se han vuelto a juntar el EGIP y el IMERP en Lourinhã, en Portugal, ya que tradicionalmente el EGIP también ha tenido lugar a veces en Portugal, ya que es nuestro país hermano, son hermanos nuestros idiomas, nuestras lenguas no son tan diferentes y hay muchos proyectos de investigación que son continuación y en los que se colaboran entre personas que hacen investigación paleontológica de España y de Portugal. Entonces es tradición que este EGIP, siendo el encuentro español, o podríamos llamarlo ibérico, aunque es más español que ibérico, pero en fin, ha tenido lugar algunas veces en Portugal y de hecho hasta yo formé parte del comité organizador de un EGIP que tuvo lugar en Pombal, en Portugal. Pero bueno, a lo que voy. Esto también ocurre, por lo tanto, en Europa. Y todos los años, en principio todos los años, hay un IMERP, que es el equivalente al EGIP, pero internacional y que tiene lugar en alguna localidad europea. Si sois una persona joven que está empezando a dedicarse a la paleontología o simplemente sois estudiantes que queréis dedicaros a la paleontología o asomaros a la paleontología a ver cómo funciona eso por dentro, os recomiendo muy encarecidamente de que vayáis al próximo EGIP, que va a tener lugar en Igea, en La Rioja, en 2024. El próximo IMERP no tengo muy claro si ya tiene una localidad y un país de celebración en el resto de Europa, no lo sé, pero por ahora tenemos información de ese EGIP. A lo que voy. Tú empiezas a dedicarte a la paleontología, en nuestro caso, empiezas a colaborar en las excavaciones, empiezas a pasarte por el laboratorio de vez en cuando y empiezas a ir a EGIPs. Y gracias a ir a los EGIPs, por ejemplo, te puedes llegar a animar junto a otros colegas de tu grupete, de tu facultad o del departamento para empezar a llevar trabajos a estos EGIPs. Estos trabajos son resúmenes, son comunicaciones, son ponencias cortas y te sirven para que empieces a, digamos, soltar la mano, para que empieces a acostumbrarte a lo que son las comunicaciones en congresos y además estas comunicaciones, muy frecuentemente, luego se trasladan a una publicación científica, ya que muchos EGIPs tienen la opción de que luego se publican como artículos científicos de investigación más extensos en alguna revista. Estamos hablando de revistas de investigación, los journals. No hablo de revistas de las que encontramos en los kioscos. Estamos hablando de revistas de investigación que son completamente técnicas. Entonces, en mi experiencia, yo empecé a ir a EGIPs, empecé a colaborar en el departamento de geología de la Universidad de Valencia, empecé a presentar cosas en congresos, empecé a publicar alguna cosilla en algunos volúmenes especiales que surgían de estos congresos. De hecho, por aquí detrás hay algunos volúmenes en los que hay algún artículo mío de los primeros que hoy lo veo y digo, madre mía, qué verde estaba. En cualquier caso, así es como empiezas, al menos en paleontología, así es como puedes empezar a meter la mano en lo que es el mundo académico.
Yo luego empecé a hacer mi tesis doctoral, continué yendo a congresos y continué, en la medida de lo posible, siempre que tenía ocasión, participando en publicaciones de estos artículos o incluso liderando alguna publicación de algún artículo de estos. Entonces, ahora es cuando os hablo del cambio, que es el que yo veo que es algo que tiene un lado muy negativo. Tradicionalmente, el hacer un artículo científico tenía algunas dificultades. Incluso el formarte en una especialidad tenía una dificultad, que era el hecho de que no todos los artículos que se habían publicado y que tú necesitabas leer para formarte o para contrastar tus datos en tu artículo, no todos esos artículos eran de acceso libre. Necesitabas una suscripción, ya no tuya, sino de tu institución, para poder acceder y descargar estos artículos. Esto era el lado negativo. El lado positivo es que si eras un autor, en principio tú llegabas y mandabas tu artículo y pues cuando tú mandas un artículo de investigación tiene que primero pasar el filtro del editor, que debe considerarse es un trabajo de investigación que esa persona podría publicar en su revista. Luego, si es positiva esa reacción del editor, se la manda a revisores, que son personas que son de tu misma especialidad y que pueden ser muy críticas y deben ser muy críticas con tu trabajo para ver si está bien fundamentado, las hipótesis están bien planteadas, la metodología está bien aproximada, si tus datos son realistas y si las conclusiones que tú extraes de esos datos y las hipótesis que formulas a partir de ellos se sustentan bien en la evidencia científica y en el conocimiento que se tiene de ese campo. Son evaluaciones muy duras, pueden ser evaluaciones muy duras, pero al fin y al cabo en la ciencia necesitamos que otros científicos que son de nuestra misma especialidad nos den el visto bueno a que hemos obrado bien con nuestros datos y con nuestros objetos de estudio. Y luego, si finalmente estos revisores externos deciden que el trabajo está bien, o incluso nos pueden pedir que hagamos unos cambios menores o mayores, igual incluir algún otro análisis estadístico, igual replantear alguna cosa, pero bueno, el caso es que puede llegar a publicarse ese artículo. Entonces, esos artículos, tú llegabas, mandabas el artículo a la revista y si se aceptaba finalmente, pues se publicaba. Y sí que estaba el lado positivo de que tú podías mandar estos artículos y el lado negativo de que dependiendo de esa revista podías no tener acceso a los artículos publicados en ella o en otras revistas, dependiendo de si tu institución desde la que te conectabas tenía acceso a esa publicación o no. Había, por supuesto, algunas revistas que también eran de acceso más o menos libre. Siempre ha habido algunas revistas de acceso libre en paleontología. Por ejemplo, me acuerdo de Acta Paleontológica Polónica, una revista en inglés, que por ser en inglés mucha gente de muchos países mandaba allí sus trabajos y por lo tanto tenía un índice de impacto bastante bueno. Otras revistas también libres a las que tú podías mandar tu trabajo y que tampoco necesitaban de una suscripción de pago para acceder existían, pero igual por ser en otras lenguas, digamos, de cada país, pues quizás no tenían tanto impacto como estas revistas que sí que estaban en inglés. El caso es que en algún momento a alguien se le ocurrió la brillante idea de que esto, y eso es verdad, de que esto iba en contra del acceso libre al conocimiento científico y que se debía crear un acceso libre a este conocimiento, ¿no? Se creó el término del Open Access en inglés, que como os digo ya había revistas que eran de acceso libre, pero se creó este concepto y se decidió que incluso se crearían revistas completamente nuevas cuya filosofía sería el Open Access. ¿Qué pasa? Que estas revistas necesitan de mantenimiento y de funcionamiento, de edición, de maquetación y todo eso. Y entonces, el dinero que hace falta para realizar estas tareas en una revista normal está en la suscripción que pagan las instituciones o individuos que se suscriben a estas revistas. En este caso, ese gasto debía recaer en la persona que mandaba el artículo, de manera que se creó la imagen de la revista de Open Access, que era accesible ese conocimiento para todo el mundo, pero el autor pagaba por mandar su artículo a esta revista. El hecho de que fuera accesible a todo el mundo hizo que algunos grupos de investigación pues se animaran y dijeran, bueno, pues tengo parte de dinero en mi proyecto de investigación, voy a reservarlo para mandarlo a esta revista, que es de acceso libre, que tiene una revisión rápida, de manera que podemos publicar rápidamente los resultados y bueno, podemos dedicar parte de nuestro presupuesto a este objetivo.
Esto hizo que otras revistas que ya existían antes y que eran la típica revista con suscripción de pago, se animaran y empezaran a ofrecer la opción, en su momento era una opción, de que tú mandases un artículo y marcases la casilla de si estabas dispuesto a pagar porque tu artículo, una vez revisado y publicado, estuviera en acceso libre. Yo recuerdo estar con mis compañeros, con un compañero mío en concreto, cuando íbamos a mandar un artículo a una revista de alto impacto, que lo mandamos para ver si colaba, a ver si nos lo publicaban. Evidentemente lo mandamos porque no había que pagar y vimos de repente la casilla de ¿quieres pagar para que esté disponible en Open Access? Y aquello fue como... ¿cómo? Fue una novedad en aquel momento. Estoy hablando de cuando yo estaba haciendo la tesis. En cualquier caso, esto hizo que revistas de un alto, muy alto índice de impacto, entre ellas las revistas más importantes en las que puedes publicar en ciencia en general, de repente vieran un filón y se creó esa categoría de que tú pagabas porque tu artículo estuviera en Open Access, y esto hizo que la gente cuyos proyectos podían permitirse una parte del presupuesto, de repente empezase a mirar esas revistas. ¿Por qué? Tú vas a obtener más proyectos si tu currículum como investigador y como equipo tiene mejores publicaciones. Y esas publicaciones deben estar en revistas que tengan un índice de impacto muy alto. Es un indicador como de calidad, de que tu revista la cita mucha gente, la lee mucha gente y tu investigación, por lo tanto, es digna de ser publicada, o sea, de ser revisada, de ser leída y ser citada por muchísima gente, ¿no? De manera que hubo muchos equipos que empezaron a mirar hacia estas revistas tan importantes, en plan de, oye, que de repente podemos publicar en esta revista si reservamos parte del presupuesto del proyecto para pagar, para que esté en esta revista con acceso libre. Y claro, esto, como os podéis imaginar, ha ido derivando a lo largo de los años en que haya una gran diferencia. Actualmente las revistas de mayor impacto son todas de pago, mientras que las revistas, y no ser de pago, no tienen tanto impacto, pues cada vez han sido elegidas por menos investigadores para publicar allí sus trabajos. Por no hablar ya de las revistas que no tienen ni un índice de impacto muy grande, ni un acceso libre a sus contenidos, ¿no? De manera que con el paso del tiempo ha habido una diferenciación todavía mayor entre las revistas de muy alto impacto, por las cuales se paga para publicar, y las revistas de menor impacto que cada vez pues tienen menos impacto. Digamos que se está polarizando mucho más la situación. Y esto, ahí es donde viene la parte negativa que yo os vengo indicando desde el principio del vídeo. Esto tiene un efecto negativo en las personas que investigan y en los proyectos de las personas que investigan. Porque los equipos que se pueden permitir pagar para publicar en estas revistas van a obtener publicaciones en revistas más importantes, en revistas que cada día son más importantes, y su impacto y el valor de su investigación va a ser cada día mayor. Mientras que si yo de repente pertenezco a un grupo de investigación pequeñito, o soy un investigador independiente, o soy un estudiante que está empezando a realizar mi tesis doctoral y no tengo un presupuesto para poder pagar por esas publicaciones, no voy a poder optar a publicar en esas revistas y por lo tanto me voy a quedar detrás, ¿no? Y esto ha hecho que, igual que se han polarizado las revistas entre súper buenas de súper calidad y de pago y el resto, también ha habido una polarización muy grande y una desigualdad muy grande y cada vez mayor entre investigadores, entre personas que investigan y entre los equipos de investigación. Hasta el punto de que hay mucha gente que está abandonando la carrera investigadora porque no puede seguir ese ritmo, ni puede permitirse económicamente seguir ese ritmo. Veréis, cuando tú terminas tu tesis doctoral, tienes que optar a nuevas becas y contratos de investigación, y con el tiempo puedes optar a plazas que pueden ser más o menos fijas y llegar a tener un puesto de investigador o investigador docente o docente investigador o conservador o lo que sea. Y para la obtención de esos contratos y becas y para el acceso a esas plazas hace falta tu currículum. Y tu currículum debe, digamos, desbloquear una serie de logros para entrar en esas categorías. Y esos logros que tienes que desbloquear tienen que ver con tu experiencia docente, con tu experiencia científica, con las estancias que hayas podido hacer, trabajo en otras instituciones, y normalmente lo que más puntúa para desbloquear estos logros y poder optar a estos contratos o plazas es tu experiencia investigadora en forma de artículos.
Y en esta situación de polarización extrema de las publicaciones científicas, parece que ya solo estén contando los artículos de impacto en revistas de alto impacto. Y eso está haciendo que mucha gente no pueda optar a contratos, a becas o a plazas porque no tienen suficientes artículos en revistas de alto impacto. Y eso no significa que su investigación no sea buena o que esas personas no sean buenos investigadores. Eso significa simplemente que no tienen tantos recursos económicos, o ellos o sus equipos de investigación. Y eso es una injusticia, bajo mi punto de vista, es una injusticia muy grande. Porque básicamente estamos llegando a un punto en que hay gente que abandona la carrera científica porque, por mucho que sean trabajadores muy buenos y por mucho que sean investigadores buenos y que tengan un buen material, salvo que reúnan ese dinero, salvo que ahorren para tener ese dinero para publicar en esas revistas, o salvo que inviten a otros colegas de otros equipos de investigación con más recursos para poder acceder a la financiación, para poder publicar en esas revistas, salvo que ocurra esto, en la mayoría de casos, no siempre, pero en la mayoría de casos, mucha gente se queda sin optar a estos trabajos simplemente por no pertenecer a grupos o por no haber pertenecido a grupos con recursos o proyectos, ¿no? Y esto se retroalimenta. Los proyectos de investigación en los que hay investigadores con mayor número de artículos y que son proyectos de los que han salido mayor número de artículos, reciben nuevos proyectos y reciben más subvención. Y eso a su vez les permite seguir publicando en lugares, en revistas de alto impacto. Esto está haciendo que a la larga mucha gente, como os he dicho, abandone la carrera científica. Algunos seguimos aferrados a un clavo ardiendo diciendo yo voy a seguir yendo a excavar, yo voy a seguir colaborando en investigación, aunque sea en mi tiempo libre como pueda, porque primero esto es lo que me apasiona y segundo porque es lo que he querido hacer toda mi vida y no concibo el no estar haciéndolo aunque sea en mi tiempo libre. Y claro, gente como yo que lo hacemos cuando tenemos tiempo, a ratos, o cuando estoy ayudando a algún alumno de trabajo fin de máster o trabajo fin de grado a realizar sus cosas, sus investigaciones, salvo en esos momentos, yo me tengo que dedicar a mi trabajo, que es lo que me da de comer. Y ese trabajo que me da de comer no incluye la investigación, con lo cual al final puedo dedicarle tan poco tiempo a investigar que tardo mucho en obtener resultados que publicar, y encima tampoco tengo recursos para publicar en revistas buenas, con lo cual, pues eso, yo estoy en ese círculo vicioso pero hacia el otro lado, ¿no? Y a mí esta situación me da mucha pena por la gente que empieza, porque en su momento podías empezar a publicar articulillos en unas revistas u otras y empezar a hacer crecer tu currículum sin necesidad, en principio, de tener que pagar. Hoy en día parece que o pagas o ya estás, si me permitís la expresión, muerto académicamente, ¿no? Parece que hoy en día la propia academia, el mundo académico, te está forzando a entrar en ese bucle, y si no entras en ese bucle, si no puedes entrar en esa espiral, te expulsa fuera, ¿no? Y a mí es una cosa que me da mucha pena. Y por eso siempre que puedo, pues tiendo la mano a las personas que conozco a mi alrededor que están intentando hacer cositas en el mundo de la investigación y publicar cosas, ¿no? A mí me da mucha pena también por los alumnos y alumnas que se acercan a mí para ver si les puedo codirigir o dirigir un trabajo de investigación de su grado, de su máster, porque yo no tengo un proyecto detrás con financiación, no les puedo ofrecer una gran cantidad de material, ni material especialmente maravilloso, ni unos yacimientos brutales, ni, por supuesto, no les puedo ofrecer publicar en revistas de mega impacto. Siempre puede ocurrir que si eres un trabajador incansable y te lo curras mucho y puedes dedicarle más tiempo a la investigación, tengas resultados tan buenos que evidentemente acabes siendo citado, tu trabajo sea citado a pesar de donde sea publicado, y puedes llegar a acumular bastantes publicaciones como para poder optar a mejores puestos desde los que ya puedas entrar en esa espiral. Puede ocurrir, pero también ocurre frecuentemente que hay otros estudiantes y otros investigadores que, eso sí, siendo muy trabajadores, porque en este mundo no puedes no ser trabajador, pero siendo muy trabajadores también, tienen la suerte de caer en el lugar apropiado y de repente pues tener contacto con algún grupo de investigación que puede tener más recursos para poder ir a mejores congresos o publicar en mejores revistas, ¿no? Y esta es una situación que yo considero que es de bastante injusticia, que se está
acelerando mucho en los últimos años. Ya os digo, yo puedo hablar ya como un abuelo cebolleta de lo que las cosas tal y como eran cuando yo estaba haciendo la tesis, porque eran diferentes. Y me da mucha penita esta situación. Pero bueno, por acabar con una sensación de mejor sabor en la boca, ya os digo que se puede seguir investigando. Yo sigo investigando con mis alumnos de máster y de grado. Tengo mis colegas también con los que sigo en proyectos de investigación. Seguimos a tope con la investigación del yacimiento de Ruidera y del grupo de primeros pobladores. Estoy a tope también intentando hacer cositas e investigar un poquillo con los fósiles del Museo de Benajever. Sigo teniendo mi relación con el grupo de biología evolutiva. Lo único es que ya hace mucho tiempo que no hago láminas delgadas, pero sigo integrado en el equipo y siempre que pueda y siempre que tenga tiempo, pues ahí voy a estar para echar una mano y seguir colaborando en la investigación. La investigación se puede seguir haciendo, pero es verdad que el acceso a plazas, el acceso a contratos y demás se está volviendo muy difícil y muy duro, mucho más de lo que ya era entonces, precisamente por esta situación de gran polarización entre lo que son las revistas de mucho impacto y las demás. Y eso pues me da penita, sobre todo porque hay también muchas revistas que son de acceso libre, que son de revisión rápida, que te permiten publicar tus resultados de tu investigación, que tampoco te piden que tu investigación revolucione las ciencias naturales, que parece que todos los artículos hoy en día se elaboran o se les dan títulos que parece que todos son revolucionarios. Yo creo que muchas veces se roza el amarillismo. En fin, que hay esperanza y se puede seguir investigando y se pueden seguir publicando cosas, pero no puedo dejar de pensar en esa situación de injusticia, ¿no? de gran diferencia, de gran polaridad que se está viviendo con el acceso a plazas, con la valoración de currículums y acreditaciones, y en su base está el tema de las revistas, ¿no? De cómo estas revistas de investigación se han vuelto locas en los últimos años. Y por eso quería compartir con vosotros esta reflexión. Y ya está. Sé que este vídeo no es algo que pueda ver todo el mundo. Cualquier persona a la que le interesen los dinosaurios, igual este tema se la sopla, pero yo creo que es un tema del que también hay que hablar, que hay que ser crítico con cómo está el sistema. Entiendo perfectamente que esas son las reglas del juego hoy en día y tienes que jugar a esas reglas del juego si quieres seguir investigando, pero me da mucha penita a mí como persona que se ha quedado atrás y me niego a que el mundo académico me haya expulsado. Así que aquí sigo con un contrato parcial, corrigiendo TFMs y tratando de seguir haciendo algo de currículum poco a poco. Y espero que algún día la divulgación y el haber hecho cosas de divulgación estén mejor valorados en estos rankings y en estos currículums, porque entonces yo tendré alguna oportunidad más, porque no he parado de trabajar en divulgación científica desde que me doctoré. Eso ha sido increíble, la cantidad de cosas en las que me he metido, primero para comer, para pagarme el pan, y segundo, para seguir trabajando en ciencia, ¿no? Yo sigo trabajando en ciencia a través de la divulgación y es una cosa que también se va valorando cada vez más, pero aún hay mucho camino por recorrer. Y ya está, muchísimas gracias por ver este vídeo, gracias a todas las personas que me apoyáis en el canal como siempre, ya sea a través de Patreon, de los miembros del canal en la plataforma de YouTube, donaciones puntuales o simplemente compartiendo y comentando mis vídeos. Tenéis el cielo ganado. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. You didn't say the magic word.